empezar. Muy bien. Ya comenzamos. Hola, buenas tardes a todas y todos. Gracias por acompañarnos. Es un honor compartir este espacio con quienes trabajan desde distintos lugares por los derechos de los pueblos indígenas. Soy Amanda Villa, soy antropóloga. Yo hoy actuaré como moderadora del side event Protecting Indigenous Peoples in Isolation and Initial Contact. Estoy aquí en representación del Grupo de Trabajo Internacional sobre los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial, LGTBIC, y por Brasil, del Observatorio por los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas Aislados y de Reciente Contacto, conocido como OPI. En esta oportunidad abordaremos la protección de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial, tomando como referencia las definiciones operativas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Subrayamos que se trata de categorías de protección, no de etiquetas rígidas. La diversidad y heterogeneidad de los PIACI a menudo desbordan estas definiciones. Con este marco se abordarán estándares y salvaguardas, así como respuestas coordinadas frente a presiones territoriales y sanitarias crecientes. Los PIACI son pueblos sometidos a situaciones y contextos de alta vulnerabilidad debido a su aislamiento y falta de memoria inmunológica ante enfermedades infecciosas. Virus como la gripe pueden resultar letales. A lo largo de la historia, el contacto trajo consecuencias desastrosas para las poblaciones indígenas, como muertes en masa por enfermedades y cambios irreversibles a su cosmovisión y organización social. Frente a un conjunto de situaciones específicas que caracterizan los PIACI, debemos adoptar medidas especiales y acciones concretas que refuercen los mecanismos de protección de sus derechos humanos, con el fin de prevenir el contacto no deseado. Contar con los mecanismos de prevención y protección para atender en contacto y, de ser el caso, las herramientas para mitigar la condición de vulnerabilidad en contactos sostenidos. Hoy celebramos un momento histórico, pues es la primera vez en que contamos con un lenguaje fortalecido por el parágrafo 3 y ter del proyecto de resolución sobre el derecho de los pueblos indígenas, que llama la atención para la importancia de reconocer, respetar y proteger los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial, así como de respetar el principio de no contacto. Según el GTIPAC, a 2024 se cuentan 188 registros de indicios de pueblos indígenas en aislamiento en 7 países de Sudamérica. De estos, apenas 60 están reconocidos por los estados, mediante diferentes mecanismos de protección y garantía de derechos. Sin embargo, el bajo índice de reconocimiento resalta la urgente necesidad de avanzar en los mecanismos para el reconocimiento de los demás 128 registros. Por ser un paso fundamental en la garantía de sus derechos, lo anterior requiere esfuerzos internacionales, dado que al menos 40 se encuentran en zonas de frontera. La existencia de PIACI no es exclusiva de Sudamérica. Organizaciones de la sociedad civil, como Survivor International, mencionan la existencia de al menos 40 pueblos indígenas en esta condición, en Indonesia, en Papúa Occidental y en las Islas Andamán de la India. Por su decisión de vivir de forma autónoma en aislamiento, su supervivencia y continuidad cultural dependen por completo de la calidad de sus territorios y de contar con la extensión necesaria para mantener sus medios de vida. Para debatir mejor las posibilidades de fortalecer los estándares internacionales para su protección y atender a las amenazas actuales, contaremos con la y los panelistas que nos acompañan. La señora Anexa Koenig, presidenta del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, el señor Hernán Várez, jefe de la sección sobre pueblos indígenas y minorías en la ONU, el profesor Lino João Neves, antropólogo y miembro del Consejo Indigenista Misionero, el CIMI, y José Homero Motumbayoy, miembro del Consejo Político del GTIPAC y coordinador de Derechos Humanos en la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana, la OPIAC. Agradezco mucho la presencia de todas y todos y estaré a cargo de la ingrata tarea de controlar el tiempo, de modo que podemos contar con un espacio final de intercambio entre panelistas y público. A continuación, daré la palabra a las personas invitadas, comenzando por la señora Koenig. Por favor, tiene usted la palabra.
Tuzniemni Pastaura Leiculatara Bis. Buenas tardes, un saludo en mi idioma materno, que es el místico, al pueblo al que pertenezco. Mi nombre es Anexa Alfred Cunningham, para mí es un honor estar en este panel. Quiero comenzar agradeciendo la invitación a este panel y reconociendo la importancia de encontrarnos hoy para reflexionar sobre un tema tan trascendental, la protección de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial, conocidos como los PIACI. Estos pueblos constituyen una de las expresiones más valiosas de nuestra diversidad cultural y espiritual. Ellos han elegido vivir de acuerdo con sus propias formas de organización y en territorios que en muchos casos han habitado desde tiempos inmemoriales. Esa decisión soberana de mantenerse en aislamiento o de sostener un contacto inicial ilimitado con el mundo exterior debe ser respetada y garantizada por el Estado. No se trata únicamente de una política pública, sino de un imperativo ético, jurídico y humano. Sabemos que los PIACI enfrentan desafíos profundos. Las presiones sobre sus territorios se han intensificado por factores externos como la tala ilegal, la minería y otras actividades extractivistas que avanzan hacia sus espacios vitales. A ello se suma un riesgo aún más delicado, la alta vulnerabilidad epidemiológica de estas comunidades. Un simple contagio de una enfermedad común para nosotros puede ser devastador para estos pueblos. El mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas ha subrayado sistemáticamente que los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y en contacto inicial tienen derecho a toda la gama de derechos humanos reconocidos por el derecho internacional. Entre ellos figuran el derecho a la libre determinación, la integridad territorial, la supervivencia cultural y la propia vida. El EMRE ha afirmado que los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial, que cualquier contacto sin su consentimiento constituye una violación a los derechos fundamentales y supone un riesgo para su vida debido a su extrema vulnerabilidad a las enfermedades externas y a la perturbación social. De conformidad con la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en particular los artículos 3, la autodeterminación, 8, protección contra la asimilación forzosa, 10, protección contra el desplazamiento forzado, 26, derecho a la tierra, territorio y recursos naturales, y 29, conservación del medio ambiente y protección contra materiales peligrosos. Los Estados tienen la obligación de adoptar medidas eficaces para garantizar la sobrevivencia y el bienestar de estos pueblos. Además, el EMRE ha pedido que se reconozca el principio de no contacto como elemento fundamental del derecho a la libre determinación. Este principio exige a los estados que respeten la decisión de los pueblos aislados de permanecer apartados al tiempo que garantice el reconocimiento jurídico y la protección física de sus territorios. Estas medidas también son coherentes con la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT, que obliga a los estados a salvaguardar las instituciones, las tierras y los modos de vida indígenas. Por otra parte, la jurisprudencia del sistema interamericano, específicamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha elaborado el tema de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial, en varias ocasiones reconociendo su situación especial de vulnerabilidad y la necesidad de adoptar medidas específicas que protejan sus derechos. En este contexto, ha enfatizado la importancia de respetar su decisión de permanecer aislado y de evitar cualquier contacto forzado que pueda poner en riesgo su sobrevivencia y bienestar. La Corte ha destacado el principio de no contacto como fundamental para la protección de los ciudadanos. Este principio implica que los estados deben abstenerse de realizar acciones que puedan forzar el contacto con estos pueblos, respetando su derecho a vivir en aislamiento si así lo eligen. La Corte ha subrayado que en situaciones donde el contacto es inevitable, esta debe ser realizado de manera controlada y con el consentimiento de los pueblos afectados, garantizando su seguridad y su derecho, y la obligación estatal de adoptar medidas efectivas para proteger los derechos de los PIACI. Por lo tanto, desde la perspectiva del EMRE, reconocer y proteger los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial no es opcional, sino una cuestión de responsabilidad jurídica, ética, humanitaria y urgente. De no hacerlo, se corre el riesgo no solo de una extinción física, sino también de la pérdida irreparable de identidades culturales únicas y el patrimonio humano. Para cerrar, quiero dejar un mensaje de esperanza y compromiso.
El reto que tenemos es grande, pero no es imposible. Depende de la voluntad política de la articulación entre Estado, sociedad civil y pueblos indígenas, y de un firme respeto a los principios de dignidad y justicia. Que este panel sea una oportunidad para intercambiar experiencias, generar propuestas y sobre todo reforzar nuestra convicción por los PIACI. Merecen vivir seguros, libres y en armonía con los territorios. Muchas gracias, Tinquipal. Gracias, Anexa. Ahora la palabra para el señor Edgar Báñez. Muchas gracias. Voy a hablar en inglés. So good afternoon, everyone, and thank you for being here today, and thank you to the organizers for inviting me to be part of this discussion. The topic of indigenous peoples in isolation and initial contact is very key to us. It involves a number of human rights. It's a topic that has not been addressed sufficiently by the international community, and we think it's critical. It's critical because it boils down to a matter of sheer survival for these peoples. It's about their right to self-determination, and it requires and calls for an urgent need for protection. I would like to take a few minutes to explain what we have been doing in the past couple of years on the topic of PIACI, and then maybe look ahead and try to see or suggest some ideas on what we could do next. So the Human Rights Office conceived a comprehensive advocacy strategy to engage with key UN bodies and member states on the topic of PIACI. Unfortunately, as you must be aware, the biggest ever financial crisis hit the United Nations, and our strategy as regards PIACI was affected as well, as it was with many other topics. One of the best examples is the cancellation of the Emery visit to Brazil, or postponement, let's say, which it's a visit that was going to focus on the issue of PIACI, and that unfortunately could not happen or cannot happen in 2025. We will see for next year. So this forced us to pivot to a more cost-effective approach, leveraging existing platforms and partners and engaging remotely in the region, and amplifying our message through our field presences and networks of local partners. So let me just recap a few things that happened in the last couple of years. When in 2024, International Day of the World's Indigenous Peoples, which, as you may recall, it is celebrated on the 9th of August every year. The theme for International Day was protecting the rights of indigenous peoples in voluntary isolation and initial contact. And this gave the whole UN system, but us as well, an opportunity to advocate and talk about the issue of PIACI, and we did some social media postings which were very well received, and a web story featuring Dawidi Picanerai, which is an indigenous human rights defender from Paraguay that used to live in isolation. Another major achievement was the launch earlier this year of our dedicated PIACI webpage in the OACHR webpage. To my knowledge, we are the only UN agency that has a dedicated space in the webpage to deal with topics of indigenous peoples in isolation. So this serves as a central hub for us on information, resources, and advocacy. We have also published this year, during the summer, a briefing document on PIACI. We call it Documento Informativo in Spanish and Portuguese. This is the summary of a consultancy we did earlier in the year to see where we stood on the issue of PIACI and what changes there have been recently. This briefing document is available in Spanish, English, and Portuguese, and you all can find it in our website. We also hosted a couple of side events in Geneva during the ENRIC session. We conceived these side events and events like this to keep the issue alive in the international agenda. It is important that the issue of PIACI is not forgotten, does not fall from the international agenda. And events like this serve that purpose.
We had, for example, a side event with the Permanent Mission of Bolivia on the OTCA Amazonian Mechanism for Indigenous Peoples, and during this side event, we highlighted the importance of this new mechanism in the Amazon to work on the topic of Indigenous peoples in isolation. We also enhanced coordination with field offices and key regional partners, for example, the GTI PIACI, with which we try to align strategic actions. And we have also been working on including like a transversal mainstreaming of the topic of Indigenous peoples in isolation in everything we do. I'm done? What? No, come on so quickly. No, let me say a couple more things, but I will wrap up. It is it's a difficult job, I agree. So just for example, to see how we mainstream this topic, recently we sent comments to the WHO draft plan of action of Indigenous peoples, and we requested WHO to include the topic of PIACI in this document, which was absent. So let me say a couple of things on looking ahead and the upcoming initiatives, and I wrap up. The next big opportunity we have is during the COP30 in Belém, in Brazil. Together with our colleagues in the region, we will be giving visibility to the issue of PIACI. And as I said before, we are liaising with the OTCA Amazonian Mechanism, and we will try to make progress there as well. Suggestions have been made for OHCHR to update the existing 2009 guidelines on PIACI. It's a document that is a few years old. This, however, will require a long process that will necessitate some resources, so we will need some time to get there. And my final point would be that I think at this stage it's also very important to include other parts of the world in the discussion. We know that PIACI are also present in Asia and in Africa. So we would think that we need to make this a global issue, and so it leaves the Americas only. Thank you, and sorry to go over time. Okay. Thank you, and now I give the word to the Professor Lino João. Quantos tempos tem? 5 minutos. Onde eu ligo aqui? Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar com todos aqui para discutir um tema que é tão candente para nós todos, né? Enfim, eu vou fazer uma fala bem rápida, esperando que tenhamos um tempo para falar. Outro slide, por favor, Paulo. O Paulo vai me ajudar passando. Eu pretendo fazer uma brevíssima introdução, falar das ameaças, que é um dos objetivos desse evento, e como fortalecer a proteção dos PIACI, que é o segundo objetivo desse evento. Outro, Paulo, por favor. Só rapidamente, embora não seja necessário, quando estamos falando de PIACI, estamos falando de dois tipos de povos culturalmente distintos, né? Os povos indígenas aislados, isolados, sem contato, e os povos de contato inicial, que no Brasil são chamados de recente contato. E esses povos, eu vou me restringir aqui a minha fala, toda ela aos povos indígenas isolados. Os povos indígenas são aqueles, a Amanda já falou um pouco, são aqueles que optam por não manter contato nenhum com a sociedade fora do seu grupo. Eu disse contato nenhum, é uma questão de exagero. Alguns contatos eventuais, mas não mantêm um contato sistemático. Paula? No mundo, a Amanda também falou, existem reconhecidos cerca de 200 povos indígenas isolados hoje no mundo. Outro, Paula? E esses povos, ele não acabou de citar, essa mais ou menos a localização geográfica deles, sendo que existe uma indicação da possibilidade de existência de povos isolados no coração da África, na República do Congo, que não está assinalado aí. O seguinte, Paulo. No caso da América do Sul, os dados que se tem, a Amanda já mencionou, 188 povos indígenas, e a questão, o grande problema é que apenas 60 desses povos são reconhecidos pelo Estado Nacional. Então, menos de um terço deles são reconhecidos enquanto povos presentes, ou seja, são reconhecidos a existência desses povos. Outro, Paulo, por favor. Essa é, na América do Sul, a localização desses povos. Quase todos na Amazônia Legal, na Grande Amazônia, são pequenos povos na região do Chaco Paraguaio, que é entre Bolívia e Paraguai. Outro, Paulo, por favor. No caso do Brasil, falando mais especificamente, e até porque é a região do mundo que concentra o maior número de povos indígenas,
existem números que divergem um pouco. A FUNAI, que é a Agência Estatal dos Povos Indígenas, fala na presença de 114 registros de povos isolados, enquanto que o CIMI fala de 120 povos livres. Livres é como o CIMI chama isolados, 120 povos. E o problema grande daí é que desses 120 ou 114, o número que se quer usar, apenas 28 são reconhecidos pelo Estado brasileiro como reconhecidos a sua existência, a sua presença e, portanto, a sua existência. Segundo Paulo, essa é um mapa do CIMI, onde os pontos vermelhos significam a grande distribuição desses 120 povos isolados no Brasil. Outro, Paulo, por favor. E o que seriam as ameaças? Falando muito rapidamente. As ameaças são aquelas históricas que todos nós sabemos, né? Invasões, extração madeireira, extração mineral, agronegócio, os projetos estatais de desenvolvimento e uma grande ameaça nova que surge impactando esses povos são a presença muito intensa do narcotráfico, intensa e violenta. E uma outra ameaça, que eu destaquei com letra bem grande, para mostrar que essa, ao meu ver, é a grande ameaça, é a falta de proteção. E é isso que eu quero falar no outro slide. Falando então na proteção, nós costumamos dizer entre nós que sem reconhecimento não há proteção. Para que os Estados venham a assumir a sua responsabilidade de proteger os povos indígenas, os Estados têm que reconhecer a existência desses povos. Então, a primeira medida para a proteção dos povos indígenas é os Estados nacionais reconhecerem os povos indígenas, reconhecer que esses povos existem lá. Outro slide, por favor, Paulo. Então, é urgente, e aí a urgência para a proteção, reconhecer os registros de povos isolados com o princípio da precaução. O que vem a ser isso? Várias entidades, inclusive entidades oficiais e não estatais, dispõem de um conjunto de registros que indicam aqueles 120 possíveis existências de povos indígenas, registros muito concretos, muito evidentes, muito bem circunstanciados, e é preciso que se reconheça esses princípios, esses povos, a partir do princípio da precaução. Ou seja, antes que esses povos sejam impactados pelas ameaças e atingidos violentamente, sejam por doenças, como foi explicitado aqui, sejam por mortandades, massacres e violação de seus territórios, é necessário reconhecer esses povos para que o Estado seja capaz de cumprir a proteção. E nós todos, sociedade civil, cobrarmos do Estado essa proteção. E isso se dá o reconhecimento a partir da política do não contato, que foi falado um pouco aqui, mas a gente pode explorar um pouco mais, que, como disse a Nexa, o contato significa violação dos direitos fundamentais, e a política do não contato é respeitar os direitos fundamentais dos povos isolados. Obrigado. Gracias, profesor. Y ahora, last but not least, I invite José Homero por brindarnos con la palabra. Juan Tucuiconamanda, buenas tardes para todos. Saludar a la mesa principal y a todos los que están participando el día de hoy. Mi nombre es José Homero Mutumbajo y pertenezco al pueblo Inga, al departamento de Putumayo, coordinador de Derechos Humanos y Paz de la Organización Nacional Indígena de la Amazonía Colombiana, OPIAC, pero también líder político del Consejo Político del Grupo de Trabajo Internacional de Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial, ETIPIAC. Como lo han manifestado en este importante evento, voy a tratar de no repetir, pero es importante, digamos, manifestar lo siguiente. En América del Sur existen registros de 188 pueblos indígenas en situación de aislamiento, estado natural. En ellos, ustedes lo han manifestado, 60 pueblos indígenas están registrados y confirmados, pero 128 pueblos indígenas no están registrados ante los estados, pues teniendo en cuenta de que pues, en muchos de los países lastimosamente no los reconocen. Sin embargo, dentro de estos 180 pueblos registrados, para nosotros como pueblos indígenas y para las organizaciones de la sociedad civil, sí son reconocidos.
Es importante mencionar que dentro de las problemáticas y amenazas más relevantes que vienen presentando estos pueblos indígenas es precisamente la extracción ilegal e indiscriminada de la madera, también todo el tema de la minería ilegal, la extracción de oro, igualmente todo presencia de actores armados ilegales que ejercen el control territorial. De la misma manera, vemos cómo los ríos son utilizados como fuentes y corredores de narcotráfico para la economía ilícita. De la misma manera, una de las problemáticas que es la implementación de proyectos extractivos y los proyectos de infraestructura. Y sumado a esto también toda la retrocidad de los derechos de los pueblos indígenas que tienen los pueblos en situación de aislamiento, estado natural y contacto inicial. Nosotros, precisamente antes de venir aquí a este importante espacio de las Naciones Unidas, veníamos de acompañar un comité local, un GTI-PIACI en Leticia, Amazonas, en Colombia, donde compartimos un diálogo con los hermanos indígenas de pueblos indígenas en estado de aislamiento con relación al pueblo Yuripacé. En ese sentido, se está haciendo un gran trabajo con los pueblos indígenas del departamento en aras de poder mitigar esos impactos que se vienen presentando en el territorio. Lastimosamente, más allá que la institucionalidad de los estados, en este caso del gobierno colombiano, pues tengan algunas medidas de protección, que si bien es cierto, nosotros en Colombia tenemos una norma, un instrumento jurídico, el decreto 1232 del 2018, lastimosamente no ha sido implementado. Faltan esas garantías efectivas donde brinden esas medidas de prevención, protección y contingencia para estos pueblos que están asentados por los lados del río Puré, con frontera con Brasil. Lastimosamente esas balsas, las dragas, aún siguen aumentando a raíz de esa minería ilegal de la extracción de oro. Esto con el fin de manifestarles a ustedes que pues realmente se requiere con urgencia que brinden esas medidas efectivas de protección y prevención y contingencia para estos pueblos en situación de aislamiento y estado natural. Quiero finalizar con algo muy importante que quizá aquí muy poco lo tocamos, y es con relación a la importancia de unos instrumentos jurídicos, actos administrativos que deben brindarle a los pueblos en situación de contacto inicial. Hoy estos pueblos en contacto inicial están pasando por una situación extremadamente crítica. En Colombia tenemos a los hermanos Nucac, asentados en el departamento del Guaviare, tenemos al pueblo Jiu, donde lastimosamente están ocurriendo por una situación lamentable, prácticamente lo podemos decir, una situación genocida por parte de la sociedad mayoritaria. Hoy a los niños y niñas las están envenenando, y eso es una alerta que nosotros tenemos que activar ante la institucionalidad, ante el mundo, para que no desaparezcan tanto físico y culturalmente estos pueblos indígenas que hoy lo necesitan. Muchísimas gracias. Gracias, José. Ahora invito a quien quiera comentar algo o hacer preguntas a los panelistas. Bueno, si nadie desea hablar algo, yo puedo. ¿Sí? Ok, entonces, gracias. Ok, Colombia primero. Bueno, muchas gracias. Estaba primero Brasil, pero les agradezco el uso de la palabra. Les agradecemos la invitación al evento. Quisiera simplemente, digamos, retomar el contacto que hemos tenido con ustedes desde hace unos meses aquí en Ginebra.
reafirmar que Colombia se compromete pues con una acción conjunta que se pueda adelantar para que este tema, digamos, sea tratado como se merece en el Consejo de Derechos Humanos y en cualquier otra instancia del sistema internacional. A mí me parece muy importante que todos los que vamos a actuar en este propósito de proteger a los pueblos indígenas que tienen un primer contacto o que están aislados y que no han tenido contacto, para protegerlos de todos los daños y violaciones de sus derechos, parta de la base de que se reconozca que estos pueblos indígenas tienen derechos, son portadores de derechos, y que por otra parte se necesitan, dentro de las acciones que vamos a emprender, que se tomen medidas concretas de protección para evitar que esos derechos sean violados y para que puedan sobrevivir. Esas medidas son activas algunas y otras serán pasivas, porque una de las medidas fundamentales de protección es precisamente que no se les contacte, salvo que ellos deseen tener contacto, ¿cierto? Que no se invada su territorio, que se proteja el territorio, porque pues ellos viven de los recursos que hay dentro de ese territorio. Entonces creo que tenemos que tener en mente ese aspecto de las medidas activas y las medidas pasivas que tienen que tomar los estados, las empresas y todos los actores que intervengan en esto. Y puede haber varias vías, no sabemos, eso habrá que mirarlo. Unas son las declaraciones que se pueden hacer en el Consejo, pero se puede pensar en una resolución específica sobre el tema, se podría pensar en unos principios rectores, en unos guidelines que fueran específicamente elaborados para los pueblos no contactados, ¿cierto? Y que reforzaran esas medidas de protección. Y alguna vez que hablaba con ustedes, con la ONG que representa esta ONG internacional de los pueblos no contactados, les decía que habría tal vez que tratar de convencer al comité asesor de que hiciera alguna recomendación sobre este punto en particular. Pero tenemos también el mecanismo de pueblos indígenas, el ENRIP, y creo que tenemos que pedirle al ENRIP, dado que está aquí su presidenta, que se le preste especial atención a este tema, para que el ENRIP incite, impulse y ayude a desarrollar guías y guidelines y principios rectores para la protección de estos pueblos indígenas. Son pueblos indígenas como nosotros. Estamos conscientes de que hay una mayor incidencia de este fenómeno en América Latina, donde hay una gran cantidad de pueblos no contactados, pero hay en otras regiones. Y pues bueno, como estos mecanismos de la ONU a veces están más centrados o dirigidos por pueblos indígenas, digamos, del norte, ¿cierto? Tenemos que hacer un trabajo para convencerles también a ellos de que es importante, porque bueno, en Canadá o en Noruega no hay pueblos no contactados, ¿cierto? En Rusia no hay pueblos no contactados, pero son lo mismo hermanos, son pueblos indígenas hermanos, ¿no? Y creo que ese sector de la diplomacia indígena de la ONU, del ENRIP y en los otros órganos, tiene que concientizarse de la importancia que tienen estos pueblos también, dado que además tienen una posición un poco, por llamarlo, predominante o dominante, dado que son pueblos indígenas que tienen recursos económicos, mucho más que los otros. Es decir, es más fácil venir de Noruega a Ginebra, o de Rusia, o de Finlandia, que venir del Amazonas, ¿no? Cuesta menos. Entonces, y además tienen otros recursos y otro apoyo estatal. Por lo tanto, su apoyo también es fundamental. Y su asociación a este esfuerzo de aquellos estados que promueven políticas de los pueblos indígenas como Canadá y Noruega, deberíamos llamarlos a que se asocien a este esfuerzo y sobre todo pedir una acción muy particular, muy fuerte y muy decidida de parte del mecanismo de pueblos indígenas sobre este punto. Ese es mi comentario. Muchas gracias. Gracias. Ahora Brasil. Muchas gracias. Quisiera inicialmente felicitar al GPI Piace por su persistencia, que está logrando
realmente plantear la temática, que era algo novedoso acá en Ginebra y en Naciones Unidas como un todo, y eso se debe a sus esfuerzos y es algo muy admirable. Como Colômbia, Brasil também se compromete com uma ação conjunta para avançarmos neste planteamento. Estou absolutamente de acordo com o representante de Colômbia respeito a la centralidade de uma perspectiva latino-americana e de outros lugares no sul global, donde se encuentran los PIACI y bueno, como en la ponencia de muchos de ustedes, me acuerdo de las palabras de Lino, uno comprende que la falta de reconocimiento genera una falta de protección. Quisiera pedirles a ustedes que desarrollen un poco la idea de cómo ven concretamente la posibilidad de que Naciones Unidas, con sus mecanismos, actúen para generar impactos reales para estos pueblos. Muchas gracias. Gracias. Por favor. Buenas tardes a todos. Me llamo Tomás Congore, soy de Bolivia, soy representante del Consejo Indio de Sudamérica, CISA. Estoy aquí desde el comienzo, desde el 1980, cuando hemos empezado el segundo seminario sobre las tierras. Entonces tengo un poco de conocimiento sobre estos problemas que surgen. Los pueblos indígenas estamos muy atrasados en toda Sudamérica, desde México a Brasil, Colombia, todo, porque no pensamos lo que están haciendo los estados. Los estados quieren integrarnos a la situación como grupos sociales, pero los pueblos indígenas no tomamos todavía nuestra identidad, quién somos. Somos de una cultura diferente, y tenemos tierra, territorio, recursos naturales y patrimonio cultural. Todos estos trabajos se hacen aquí en Ginebra, ante los derechos humanos. El grupo de trabajo que hemos hecho, en el grupo de trabajo se ha trabajado bastante sobre eso, y también el convenio 169 hemos cambiado porque el anterior era 107, que era integrado a los estados, que no estaba hecho por los indígenas, sino que por los estados. Querían integrarnos a cada estado como los pueblos indígenas que no tenemos ninguna cultura, nada, así que somos un grupo social. Decía, vamos a cambiar. Entonces decían de cambiar, de integrarnos a cada estado, a los indígenas. Pero tomar en cuenta nuestra identidad, nada. Así que eso pasó y entonces hemos tenido que discutir con el convenio Organización Internacional del Trabajo para cambiar este proceso de los pueblos indígenas. Tenemos que tener nuestra identidad. El Estado no puede integrarnos como si fuéramos animales a un Estado, porque existe nuestro idioma, nuestra cultura, nuestra tierra, territorio. Estamos completamente armados en las comunidades indígenas. Todos tenemos, mientras grupos sociales no tienen, solamente están buscando trabajo, empleos, van a buscar donde pueden darle al Estado un poco de dinero. Es lo que están haciendo. Y también hay grupos de personas que se
integran, que estudian, van a la universidad. Salen de la universidad, mayormente son abogados. Estos abogados ya buscan trabajo, explotan a los propios hermanos. Vamos a defender la tierra, ese es su objetivo. Entonces, el abogado es mal formado, no conocen, sus padres son indios, sus padres son indígenas, pero ellos ya no. Los abogados ya no es indio, ya no tiene identidad, totalmente perdido, entonces está integrado a un estado buscando trabajos, entonces grupos sociales, como en el caso de Bolivia, el Evo Morales a los pueblos indígenas lo integra grupos sociales, allá no los llaman grupos aymaras ni quechua, que somos 40 lenguas en Bolivia, en la selva, en el altiplano, todo eso no integra. Mientras él lo quita el poncho, que llevamos sus ponchos, entonces, para integrar con ellos como si fuera en un grupo, es lo que hacen los gobiernos o candidatos a la presidencia. Gracias. Actualmente está haciendo eso. Eso ya quitan los sombreros, todo eso ya no hay identidad. Ellos ya son defensores de su identidad. Es lo que están haciendo. Entonces, mientras los pueblos indígenas, como somos pobres, no podemos Muchas gracias, señor Tomás. Necesitamos pasar la palabra. Terminar, no podemos participar a una reunión así porque no tenemos dinero para viajar, para mantenerse 3-4 días para hacer un seminario sobre esto. Hemos intentado hacer, Gracias. pero no se ha hecho. Entonces, lo que puedo decirlo, a ver si no le gusta o no le gusta, gracias. No, te lo agradezco mucho para que puedan contestarte y a todos. Bueno, la palabra. Yeah, no, thank you. I'm Paulo Arantes with CIMI. We thank very much. We are one of the partners together with the indigenous sisters and brothers, Aminam, so carrying out this advocacy on indigenous peoples in voluntary isolation. We thank the core group for taking on board the recommendations of the ENRIP from the last June session and the supporting states to bring in a very important para 13 ter. So, now calling on states to recognize, respect and protect indigenous peoples in voluntary isolation, including the principle of non-contact. The principle of non-contact is nothing really new in international human rights law. It's a corollary of the principle of precaution, but adjusted to this very specific context. We have already, not only in international human rights law, but in international law, a state obligation to prevent violations and take the necessary and reasonable measures to prevent such violations. So this is what the principle of non-contact really means. So we call on states to remain part of 13 ter its integrality. And we are open for further discussions, for partners, for the indigenous sisters and brothers that came to this event. Thank you, we are here to work together. Thank you. Ahora tenemos 10 minutos, creo que para que den la réplica a los presentadores. ¿A quién les gustaría hablar? Tomo la palabra. Tomo la palabra porque vieron ahí unas cuestiones directas para el ENRIP. Quiero compartir con ustedes que el ENRIP está, como lo dije en mi primera intervención, para nosotros es fundamental trabajar el tema de los pueblos indígenas en el método voluntario y contacto inicial. De hecho, creemos que es una deuda que tenemos con estos pueblos. Y como tal, desde que empezó las conversaciones con el GTI PIACI, trabajamos en poder llevar a cabo el country engagement a Brasil, sin embargo, y fue muy rápido. De hecho,
y eso muestra toda la disponibilidad, toda la voluntad que tiene tanto desde el ENRIC como también los solicitantes y el Estado de Brasil para poder completar realmente el viaje. Lamentablemente por la situación financiera que está pasando la ONU nos fuimos impedidos de poder viajar. Probablemente hoy estaríamos hablando de los resultados de esa visita del país. Sin embargo, seguimos conversando, seguimos hablando. De hecho, está suspendido, no está cancelado, y estamos a espera de ver qué otras alternativas o otras modalidades podemos desarrollar para poder llevar a cabo el country engagement. Pero también es importante pues que nosotros desde la propuesta en la resolución, aparece ahora en la resolución sobre derechos de los pueblos indígenas en el Consejo, exactamente lo que acaba de mencionar Pablo Arante, donde se exhorta a los estados interesados a que reconozcan, respeten y protejan los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial, y a que respeten el principio de no contacto. Es una cuestión, es por primera vez que se está viendo en una resolución de esta magnitud, por lo cual solo quiero ratificar que nosotros desde el ENRIC estamos más que seguros y comprometidos a poder trabajar, pero aquí también exhortar a los estados en el proceso de negociación, de consulta informal. Hay todavía muchísima resistencia de parte de los estados, a pesar de que se saben que estos son derechos ya establecidos en diferentes instrumentos internacionales de la materia. Entonces a exhortarlos a poder hacer ese trabajo conjunto, no tanto los estados, la sociedad civil, los pueblos indígenas, todos los que nos competen, para poder realmente alcanzar y respetar, ¿no?, estos derechos que establece la Declaración sobre los Pueblos Indígenas, pero específicamente para los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Entonces el llamado es eso, a que todos podamos contribuir de donde estamos, que este es un compromiso de todos y todas. Así que muchísimas gracias. Gracias, Alexa. ¿Alguien más? Por favor. Well, thank you. I am pleased to hear the commitment from member states. I hope other member states will follow suit, because this is indeed a very critical issue that requires further attention from our side. The Office of the High Commissioner for Human Rights is also committed to support the topic within our limited means. And as I said during my initial intervention, we are doing everything we can to keep the spotlight on the rights of indigenous peoples in isolation and initial contact in every opportunity we have. It's also important to mention that currently the General Assembly in New York is also discussing a resolution on indigenous peoples. Well, we have also suggested that the issue of indigenous peoples in isolation be also included, and have tried to make a link with the resolution here in Geneva. So that's yet another opportunity where we have tried to include the issue in an international instrument. So yes, once again, and to conclude, to reiterate our support to the topic, which we think is critical. Thank you. Thank you. José, por favor. Bueno, nuevamente insistir que el principio de no contacto es supremamente importante para los pueblos indígenas en situación de aislamiento y estado natural. La libre autodeterminación y el derecho a existir se tienen que prevalecer en todos estos escenarios, ¿sí? Esperar que se pueda contribuir en beneficio de los pueblos indígenas que están en los territorios enfrentando una difícil situación, una crisis social, territorial, una crisis cultural, organizativa, pero que mediante estos escenarios esperamos poder tener esas medidas efectivas de protección, contingencia y prevención para estos pueblos indígenas en situación de aislamiento y estado natural que los necesitan. Gracias, José. Lino, ¿le gustaría la última palabra? Sí. Sim. Eu vou falar muito rapidamente, pretendendo dialogar com o Tiago naquilo que foi a pergunta que ele nos lançou. Tiago perguntou
como as Nações Unidas podem gerar impacto positivo para esses povos, para os Piaçi. Eu creio que a forma mais positiva que as Nações Unidas podem, nesse momento, apoiar toda essa nossa demanda, que foi expressa aqui de diversas formas, é em termos do reconhecimento. Eu estou partindo novamente daquele meu princípio, né? Sem o reconhecimento não vai haver proteção. Sem proteção, esses povos vão continuar sendo violentados, ameaçados, massacrados. Então a proteção é fundamental. Como que eu acho que as Nações Unidas podem contribuir nisso daí? Os Estados nacionais resistem muito fortemente a partir de seus interesses locais, interesses de desenvolvimento, interesses políticos, comprometimentos econômicos, seja lá o que seja, a reconhecer a presença desses povos. As Nações Unidas, que estão acima de todos esses interesses localizados, poderiam, por exemplo, reconhecer o conjunto de evidências que tem sobre os povos isolados e reconhecer a presença no mundo desses povos. As Nações Unidas reconhecem o direito dos povos isolados, mas hoje existe um conjunto de evidências que não são só informações vagas, são dados evidentes, resultados de levantamentos criteriosos, de pesquisas, de monitoramento, que indicam a presença desses mais de 200 povos isolados no mundo. E talvez se as Nações Unidas criassem, para isso talvez um pool, nós, órgãos da sociedade civil, fazendo uma base de articulação desses dados e oferecermos às Nações Unidas o conjunto desses dados bastante consolidado em termos de argumento, eu creio que essa seria aí. Então, se eu pudesse apresentar uma demanda às Nações Unidas, seria isso, de que reconhecer não só o direito, como reconhece hoje, mas reconhecer a existência desses povos. Isso daí, talvez, para vocês que são da diplomacia, vai entrar num choque daquilo da soberania nacional e os órgãos multilaterais, organismos multilaterais, né? Como será esse diálogo? Mas eu estou me pondo no papel de sociedade civil, aquele movimento social que indica o caminho da lei. A efetivação da lei a gente vai ter que fazer junto. E talvez, se as Nações Unidas reconhecesse a existência desses povos, eu volto a dizer, quando as entidades no Brasil, por exemplo, vou me remeter só ao caso do Brasil, quando no Brasil nós dizemos que tem 120 povos indígenas, esse número não é um número aleatório que nós estamos tirando de uma cartola de um mágico. Não, são dados concretos, evidências. Evidências são presenças, achados, vestígios, encontros, antigas ocupações recentes, e essas evidências indicam muito concretamente para nós que existem no Brasil 120 povos isolados, apesar do governo brasileiro reconhecer apenas 29. E se as Nações Unidas pudessem indicar aos Estados a necessidade de reconhecer a existência desses povos, tomando por base esses dados muito sólidos, muito consolidados que tem, eu acho, Thiago, que esse poderia ser uma forma de apoiar e de trazer impacto positivo para a vida desses povos. Gracias, Lino. Bueno, de mi parte, como una última palabra, yo me gustaría reforzar lo que dijo José acerca de los pueblos de contacto inicial, que gustaría que nos quedáramos con el desafío, el reto de cómo mantener el cuidado una vez que el contacto se establece, ¿no? Porque es todo un mundo nuevo, un gran desafío para esos pueblos. Y bueno, creo que ya se acabó nuestro tiempo. Les agradezco a todos por la presencia. Gracias. Gracias.